que el generoso amor, la paz de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, estén con ustedes. Inicialmente doy gracias a Dios por permitirme nuevamente estar acá para poder compartir un poco del mensaje de Dios. No sé si allá me escuchen bien, y si no me escuchan bien les ruego que se acerquen, que para eso estratégicamente hicieron las como en U, ¿no? Las filas. Les ruego por favor que vayamos al libro de Hechos del Espíritu Santo. Y me recuerden a mí en qué capítulo vamos. Vamos a iniciar el capítulo 8, ¿cierto? Bueno, el capítulo 8 como tal, el capítulo 8, básicamente es la confirmación de lo que se habló Hechos capítulo 1, versículo 8. Vayamos allá, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice Jordan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas gracias. ¿Quién había dado como tal esa orden? Era un imperativo en realidad. ¿Quién había dado esa orden a los apóstoles? El mismo Cristo, ¿cierto? Porque recuerden de que Jesús, listo, muere, pero resucita el tercer día y se le presenta como tal a los apóstoles y a muchas personas con pruebas indubitables, o sea, de que no había ninguna duda de que era el mismo Cristo que habían visto antes. Él, estando con los apóstoles, les deja una misión, y es ese versículo 8. Esperen que viene el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo se expanda por la predicación del Evangelio a todas las naciones, iniciando desde Jerusalén, siguiendo por Judea, pasando por Samaria y después para todo el mundo. Porque digo que es la confirmación, porque digo que Hechos 8 es la confirmación de Hechos capítulo 1, versículo 8, porque es que acá ya se puede mirar como tal de que el Evangelio sale de Jerusalén. Estos 7 capítulos que hemos venido hablando, hemos venido aprendiendo un poco, se sitúan topográficamente solamente en Jerusalén. En Jerusalén pasó todo el primer y el segundo discurso de Pedro. En Jerusalén pasó la defensa también de Esteban, la elección de los diáconos y la muerte como tal de Esteban. Todo esto pasó en Jerusalén. Pero como el mandato no era que simplemente el Evangelio se quedara en Jerusalén, sino que fuera predicado y otras naciones tuvieran también conocimiento de ese Evangelio, pues el capítulo 8 ya nos narra un poco de este Evangelio, no en Jerusalén, sino en Samaria. Que si revisamos Hechos capítulo 1, versículo 8, para que prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Recordemos que Jerusalén estaba situado en la provincia romana de Judea. Así que los de Judea ya tenían noción como tal de este evangelio, porque ellos iban frecuentemente a la capital, que es Jerusalén. Samaria ya quedaba como una provincia vecina, y fue donde Felipe, ya se habla como tal de otra persona que comienza a dar este evangelio.
Felipe, ¿quién era Felipe? Primero que todo. Si nosotros vamos un poco a Hechos capítulo 6, donde es la elección de los diáconos, ¿verdad? Si vamos un poco a Hechos capítulo 6, el versículo 5, dice, versión palabra de Dios para todos: a todo el grupo le gustó la idea, entonces eligieron a estos 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe, lleno del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía. Así que Felipe era ¿quién? Era otro diácono, otro de los 7 diáconos. De ahí sale Felipe. Si analizamos el capítulo 8, está dividido pues en 2 secciones grandes. La primera, Felipe anunciando el mensaje como tal en Samaria, y con un personaje también aquí que lo mencionan varias veces, y es ese Simón, Simón el mago. Es un poco allí Felipe con Simón el mago, una comunión de cierto modo de Simón con Felipe el mago, y pasa algo interesante. Y la segunda parte es Felipe con ese funcionario de Etiopía, o el etíope que le dicen. Así que esas son las 2 grandes divisiones que tiene como tal el capítulo 8. Sin embargo, yo he querido ahondar en una parte, y es la primera sección, desde el versículo 1 al versículo 3, donde nos muestra como tal el contexto por el cual estaba viviendo en aquella época. Y especialmente quisiera ahondar en la primera parte del versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1, Jordan? Y Saulo consentía en su muerte. ¿Sí me oyen? Ahí, solamente esa parte. Y Saulo consentía su muerte. Así que en el día de hoy vamos a ahondar un poco esta parte. Y Saulo consentía su muerte. Vamos a tomar versículo 3 también de referencia, pero vamos a ahondar en esa frase: y Saulo consentía su muerte. Señor Dios omnipotente, pido, Señor, de tu sabiduría para que pueda hablar tu palabra, para que mi boca, Señor, pueda ser clara y pueda dar a conocer, Señor, este mensaje que tú nos has dado. Un mensaje que nos alimenta, Señor, espiritualmente, y que tiene promesa de esta vida y de la venidera. Ayúdanos a estar prestos, Señor, a escuchar tu palabra y a ser hacedores de ella. En Cristo Jesús. Amén. Listo. Entonces, si Dios lo permite, hoy vamos a abarcar esa parte. En otra oportunidad, la segunda, que sería de Felipe, ¿con quién? Con el mago Simón, y la tercera ya con el etíope, Felipe y el etíope. Cuando nosotros leemos que Saulo como tal consentía la muerte, debemos de ser conscientes de que Saulo estaba dando una aprobación absoluta a lo que había pasado previamente. ¿Qué es lo que había pasado previamente? ¿De qué nos habla el capítulo 7? De la muerte de Esteban. ¿Cómo inició como tal esa muerte? Esa muerte inició una especie de debate, ¿verdad?
Dice que vinieron como tal, él estaba predicando, él estaba haciendo milagros, estaba predicando también. Y vinieron como tal unas personas, unos grupos, y comenzaron a cuestionarlo. Y él comenzó a hacer la apologética, comenzó a defender como tal a su fe. Sin embargo, esto ya pasó a mayores cuando vieron de que Esteban como tal presentaba unos argumentos sólidos y que había ganado el debate. Ellos pasaron como tal a actos legales para buscar la manera de que Esteban fuera arrestado. Así que lo llevaron directamente al concilio, donde allí era que se tomaban las decisiones del pueblo. El concilio es como una especie de juzgado, si lo recordamos bien. Una especie de juzgado donde le dan un veredicto: usted es culpable o usted no es culpable, usted es libre. Pues este concilio, si recordamos bien, estos jueces, era el Sanedrín, que estaba compuesto por fariseos, por saduceos y por quienes más, por los escribas. Lo digo en estos términos porque estaba como tal los fariseos, que eran los sacerdotes, los saduceos, que eran sacerdotes, y los escribas, que eran ¿qué? Que eran los fariseos, y estaban los líderes, que eran los ricos del pueblo, los más importantes del pueblo, pero que o eran saduceos o eran fariseos. De esta forma, que encontramos acá de que Saulo, antes de ser apóstol, dio la aprobación de que mataran a Esteban. Y si recordamos bien, Saulo es al mismo en que capítulos después ya lo conocemos con el nombre de Pablo. Y esto, quiero que prestemos un poco atención en esto, porque la figura de Pablo en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento es una figura bien importante. Es una figura bien importante. Es un hombre que dedicó su vida al ministerio y fue tan diligente que hizo grandes cosas. Y yo quisiera que ustedes me dijeran qué recuerda o qué es lo que a usted se le viene en la mente cuando se menciona el nombre de Pablo. El llamado, pero no pongámoslos en el intermedio de Saulo y Pablo, en la obra como tal que hizo Pablo. ¿Qué se nos viene en la mente a nosotros cuando decimos Pablo? Misionero, y puede ser el misionero de misioneros, ¿cierto? Y no es equivocado decirlo. ¿El que estaba qué? Bueno, un hombre que estaba en la cárcel, sin embargo, era acérrimo de Cristo y seguía predicando el Evangelio, cualquiera fuera su situación, porque aprendió a vivir feliz, cualquiera sea su situación, en hambre, en angustia, en cárcel, en lo que sea. ¿Qué más se nos viene de Pablo? Sé que es un personaje muy conocido y sé que nosotros tenemos muchas referencias de Pablo. Por eso les pregunto, ¿qué se nos viene a la mente de Pablo? Pastor, ¿qué se le viene a la mente cuando le dice Pablo? El carácter de Pablo de entender el Evangelio de la gracia, cuando se enfrenta con el apóstol Pedro. El carácter, ok. El carácter Un hombre con carácter, un hombre inamovible en su fe, aún con su propio colega, se puede decir, apóstol, pero firme en la verdad. Firme en la verdad, no le cambiaba el discurso, fuera judío o no fuera judío. aun cuando estaba aprovechando la fe judía, era inamovible, digamos. Era inamovible. Cuando Cristo lo convenció y lo llamó, fue inamovible en su fe también. Vemos que era un hombre de carácter, o sea, no un hombre de carácter que hacía que se enojaba con todos, sino un hombre que tenía unas convicciones claras y firmes. Y de ahí no lo movían fácil. Jordan, ¿qué se nos viene de Pablo? Cuando le está predicando en una ciudad Sí, y lo apedrean, lo dejan ahí como muerto y luego se levanta y vuelve a predicar. ok.
Tiene que ver, conectado con lo que dice el pastor Pedro. Un hombre que no temía, un hombre con carácter, un hombre valiente. Valiente, si es la palabra. Abuela, Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué se le viene a la mente del apóstol Pablo? Porque cuando el Señor se lo eligió a él, ya el pueblo pensaba, decía, pero acá el Señor era perseguido, Okay. entonces para él fue dificultoso al principio, cuando empezó a predicar por eso. Pero, como él, el anterior cuando era Saulo, Sí. creía que él estaba haciendo lo bien. Ajá. Y entonces ya cuando el Señor lo llamó, también fue una persona muy firme en lo que empezaba a creer y en lo que... Muchas gracias. Y eso tiene que ver como tal con esa perseverancia que tuvo, ¿no? Ajá. A pesar de que le dijera, no, usted era el que perseguía. Y él no dijo, no, pues nadie me cree, ya no predico más, sino que perseveró todo el tiempo. Hasta que llegaba Pablo a una ciudad, que llegaba Pablo a un pueblo, y ahí sí todos lo escuchaban. Doña Isabela, ¿qué se le viene de Pablo? Al apóstol Pablo, el conocido Pablo. Al mismo Saulo, pero ya en tiempo después. ¿Ha escuchado algo de Pablo? ¿Todavía no? No importa, no importa. Pero presta atención a lo que han dicho todos ellos. Es un hombre bien interesante y que seguro en la vida cristiana uno va a aprender mucho. Va a aprender mucho. Doña Gina, Pablo. Pablo, el sometimiento a Dios, Sometimiento. ¿En qué sentido? cuando fue ya elegido y fue instruido, ya de ahí para allá no se desempeñaba en lo pasado, sino en lo que Dios ya le tenía señalado que tenía que hacer. Tenía Clara de seguir a Dios. nombre determinado. Muchas gracias. Haciendo una búsqueda yo por San Google, encontré varias referencias como tal de Pablo. Y de lo más común es que es el apóstol de los gentiles, o el apóstol como tal de las naciones. Lo que decía Pastor Felipe, el misionero o el misionero de los misioneros. Otro mencionaba como el gran escritor, porque prácticamente la mitad del Nuevo Testamento está escrito como tal por Pablo. Son 13 cartas paulinas que hay en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento es de Pablo. ¿Desde dónde comienza? ¿Cuál es el primer libro? Romanos. ¿Y cuál es el último? Por aquí lo predicaron. Filemón. En el orden que lo encontramos en la Biblia, ¿no? O sea, que si usted coge esta Biblia, si coge usted su Biblia, si quiere haga el ensayo, si coge usted la Biblia y se ubica en Romanos, capítulo 1, y va hasta Filemón, teniendo en cuenta que esto es el Nuevo Testamento, toda esta parte, bueno, mi Biblia es chiquita y lo pone así como muy diminuto, pero es harto lo que escribió Pablo. 13 cartas, casi la mitad del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo. Otros lo tildan como un predicador, como tal elocuente, porque era un hombre versado, un hombre letrado, rico en escritura. También lo pone como el hombre estratega o influyente, porque al judío se le hacía judío, y al que no era judío también se le hacía sí, al griego, al judío, judío. Pero con todo, para llevar ese mensaje. Un líder nato,
Algunos lo ponen como el líder más importante cristiano que haya visto como tal la historia después de Cristo. El apóstol Pablo, para algunos, es el promotor como tal de las doctrinas más importantes de las Escrituras, quien hace aclaración y define esas doctrinas más claramente. El apóstol Pablo. Doctrinas como la gracia, doctrinas como la justificación. Y de hecho, él mismo se tilda como el apóstol más diligente. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios, doña Isabel me colabora por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Sí, señora. Fuerte. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muchas gracias, ahí nomás. Una de las pocas veces cuando Pablo hace una autodescripción. Y algo que dice es, yo he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a quién. ¿A los incrédulos? No, ¿cierto? Refiriéndose a los otros apóstoles. Él sabe que estaba en la línea de los apóstoles y no podía compararse ni con un diácono, ni con un creyente, o mucho menos con un impío. Yo he trabajado más que todos ellos, incluyendo al mismo apóstol Pedro. Y sabemos que hasta el momento el apóstol más influyente en estos primeros 7 capítulos es el apóstol Pedro. Así que nos espera, iglesia, ver a un apóstol Pablo, unas predicaciones futuras, si Dios quiere, en acción. Un apóstol Pablo activo. Con todas estas cosas, con todas estas cualidades que tiene el apóstol Pablo, diríamos que es un hombre ideal para el cuerpo de Cristo. Y de hecho es un hombre ejemplar para nosotros. Nos hace la invitación a que nosotros lo miremos a Él y que seamos imitadores de Él, porque es que Él tiene la certeza de que Él es un verdadero imitador como tal de Cristo. Así que Él pone la vara tan alta y dice, vea, síganme a mí, que ustedes siguiéndome a mí van derechito a Cristo, no hay duda, no hay pierde. Y para una persona atreverse a decir esas palabras, debe realmente saber qué es lo que enseña y qué es lo que vive. Una persona ejemplar. Sin embargo, es un hombre que es de admirar, pero como iniciamos nosotros el versículo 1, ¿cómo dice la frase del versículo 1, capítulo 8 de Hechos? Y Saulo consentía su muerte. Algo que quiero aquí profundizar es que el apóstol Pablo, el grandioso Pablo, el poderoso Pablo, no siempre fue así. No siempre fue así ese Pablo que nosotros definimos y que tenemos nosotros en mente. No siempre fue así. Y vamos a mirar algunas cosas. Vamos a mirar la relación como tal que tuvo con Esteban y después miramos la relación que tuvo con la iglesia en general. Saulo de Tarso.
Algo interesante, Saulo de Tarso no es que sea el apellido, Tarso no era el apellido. Tarso era la ciudad de donde él venía, o su origen como tal. Y Tarso quedaba en la provincia de Cilicia. Si vamos a Hechos, capítulo 6, Hechos, capítulo 6, si vemos el versículo 9, bueno, le damos del versículo 8, dice: Esteban, lleno de poder y de la bendición de Dios, hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. Pero unos de las sinagogas, llamados los libertos, se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría, y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Tarso, como tal, era de la provincia de Cilicia, la provincia romana de Cilicia. Así que en el capítulo 6 vemos como tal de que estos hombres que están contra Esteban, pues un grupo es del pueblo como tal, o de la provincia de Pablo, o de Saulo. Y esta parte la habíamos dejado en remojo. ¿Por qué en remojo? Porque si es del mismo lugar de donde viene Pablo o Saulo, la pregunta es, ¿estaba Saulo cuando Esteban estaba haciendo la defensa? ¿Me van siguiendo? En el capítulo 6, de nuevo, se nombra los 7 diáconos. De esos 7 diáconos, uno sale, uno reluce, que es Esteban. Esteban tiene un problema como tal con unos hombres que vinieron de diferentes lugares. Y uno de esos grupos venían del pueblo de donde era originario Saulo, de la provincia de Cilicia. Algunos han dicho de que Saulo estaba allí. Sin embargo, las Escrituras nos muestra de que Saulo se aparece es tiempo después, ya cuando el Sanedrín le dice que lo van a matar a pedradas. Y eso se encuentra como tal en el capítulo 7. El capítulo 7, ¿estamos allí? El capítulo 7, versículo 58 dice: Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Aquí ya da como tal, la Escritura da el nombre de que allí como tal estaba Saulo. Esa referencia que nos da de Saulo, la primera referencia de las Escrituras que nos da de Saulo, es que Saulo estaba cuidando la ropa de quienes iban a apedrear a Esteban. Ahora, puede ser de que Saulo simplemente estuviera allí porque estaba pasando. Estaba pasando y dio sorpresa que estaban matando a Esteban a piedras. Y le dijeron, cuídenme esta ropa, y la cuidó. Pero si leemos el versículo 1, ya nos da como tal el significado de cuidar esas prendas. Versículo 1, versión Palabra de Dios para Todos, dice: También Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Así que no solamente Saulo estaba prestando un servicio de cuidar las ropas, sino que él totalmente estaba de acuerdo de que mataran a Esteban. Él estaba prestando un servicio a favor de quienes estaban matando a Esteban. Y eso lo convertía a él también en un cómplice de homicidio. Así que
vamos viendo cómo esa figura de Pablo, del poderoso Pablo de Tarso, se va desfigurando en sus inicios, hasta ser un hombre que consiente la muerte de otro hombre. Pablo, o Saulo, en este caso, Saulo, podemos verlo aquí como un cómplice de homicidio. El gran apóstol Pablo. Y colaboró para la muerte de Esteban. Y lo más que dice no es que estaba dudoso, es que él totalmente estaba de acuerdo. De esa manera que si le prestaba una piedra, él seguramente que le iba a tirar. Él no tenía duda de que lo que estaba haciendo era bien. Así que matando a otra persona, simplemente porque no seguía sus ideales, él decía que eso estaba muy bien y era para celebrar. Saulo se regocijaba en esto. Se regocijaba. Y créalo, iglesia, que en este punto él no le dio un poco de remordimiento de que Esteban hubiera muerto. Y muerto a piedra. No era que le hubieran quitado la cabeza o algo así. Una muerte lenta, dolorosa. Piedra tras piedra van cobrando la vida. ¿Se imaginan ustedes que lo pongan allá y comiencen a tirar piedras? Téngalo seguro que con una pedrada no va a morir. Va a morir con muchas pedradas. Al punto que su dolor va a ser muy grande. Pero en medio de ese dolor grande, Esteban miró los cielos. Y repitió las mismas palabras de Cristo. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. No les tome en cuenta este pecado. Ese es Saulo. Si no lo habían visto así, ese es Saulo. Ahora, no solamente fue un caso en especial, un caso específico con Esteban, porque no le cayó bien Esteban, sino que es solamente una muestra de un botón de lo que hacía Pablo, o hacía Saulo, en su día a día. Así que muchos, al igual que Esteban, pasaron por la mano de Saulo. Y vamos a verlo aquí como Saulo y los seguidores del camino. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Stephanie, léalo. Versículo 1 y 2. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese preso a Jerusalén. Muchas gracias. Miren, aquí vemos más un poco las intenciones que tenía Saulo. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Así que no solamente promovió la violencia contra Esteban y la muerte contra Esteban, sino que él decía que él seguía promoviendo como tal esa violencia y esa muerte a cualquiera que dijera que era seguidor de Cristo. Y eran conocidos en aquel tiempo como los del camino. Si usted se identificaba como uno del camino y pasaba por donde Saulo, uy, mi hermano, pasó mal. Pasó mal. El hombre era así, el hombre no perdonaba ni una. Imagínese usted en la escena de decir abiertamente, yo soy cristiano, al pie de un Saulo. Yo creo que dudaríamos decir que somos cristianos al frente de un Saulo de Tarso. Porque era sin piedad, el hombre era sin piedad. Promovía amenazas, promovía violencia, promovía la muerte contra los seguidores.
Y es que él era activo haciendo esto. Él no es que, yo me lo encontré, ya. No era de ese modo, como que usted estuviera despistado, mal, no. Dice el versículo 2, y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Así que si usted se salvaba de la muerte, si se salvaba de la persecución de Saulo, él iba y lo buscaba a usted. Él iba y lo buscaba a usted, se apersonaba de ir y agarrarlo. Y no solamente a Jerusalén, sino que dice que pide cartas para donde sea que él vaya, allí agarre y lo lleve a Jerusalén. Pero no para que lo lleve a alabar a Dios, no. Los lleva para meterlos a la cárcel. Capítulo 8, versículo 3, hace la descripción de cómo los llevaba. Saulo también trataba de destruir al grupo. Entraba casa por casa. Saulo entraba casa por casa. Él se tomaba el tiempo necesario, las energías necesarias las invertía, de tal modo que él se apersonara y se asegurara de que iba a borrar a todos los del camino. O sea, cuando nosotros pasamos por desapercibido la vida de Saulo, pasamos por desapercibido muchas cosas de su vida. Y muchas cosas que también tocan nuestra vida. Un Saulo en esta época, casa por casa, estando en el barrio vecino, eso es fijo que va a pasar por su casa. Casa por casa iba y sacaba tanto a hombres como a mujeres. Ahora no va a decir, no, es que Saulo de todas maneras era caballeroso y tenía piedad de las mujeres. Mujeres, por favor. Él solamente metía a los hombres porque era la amenaza. No. Fuera hombre, fuera mujer, fuera lo que sea, si usted identificaba como seguidor del camino, como seguidor de Cristo, cárcel segura o muerte segura. Así era Saulo. Era un hombre, como le decía el pastor Pedro, desde sus inicios fue inamovible en lo que creía. Y ese hombre no se iba a detener por cualquier cosa. Era como fanático. Exacto. Fanático, buena frase. Ahora, ¿por qué Saulo tenía tanto enojo contra Jesús y sus seguidores? ¿Qué le hicieron Jesús y sus seguidores a Saulo? Me hago entender, para tener tanta rabia, tanta ira, ¿qué le hicieron ellos a Saulo? ¿Será que lo metieron un tiempo a la cárcel? ¿Será que le mataron a la mamá? ¿Algo así? No, nunca se metieron con Saulo. Lo que pasa es que el hecho de él Nunca se metieron con Saulo, pero Saulo los perseguía a muerte. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede ser de que una persona haga tanto mal y no haya autoridades que lo juzguen? Si nosotros leemos el capítulo 9, versículo 1 y 2, vemos que Pablo no se está escondiendo de que las autoridades vayan a juzgarlo a él por lo que está haciendo. ¿Cierto que no? Él quería antes una licencia. Él va a solicitar a las autoridades, oiga, yo le estoy haciendo un trabajo, denme el permiso y yo se lo hago.
No había nadie que persiguiera a Pablo porque estaba matando cristianos ni porque estaba encarcelando cristianos. En esa época no había autoridades para hacer eso. Las autoridades felicitaban antes. Entonces se imagina que tuviéramos la autoridad contra nosotros, pues aquí no estuviéramos. ¿Por qué Saulo tenía tanto enojo? La abuela dijo algo muy importante: fanatismo. Pero yo lo voy a colocar como sectarismo. Y vamos a ahondar en esto: sectarismo. ¿Qué es sectarismo? ¿Por qué decimos una secta? Una secta o una persona sectaria es aquella quien acoge como tal un conjunto de ideas, de principios, y es radical en eso. No lo suelta por nada, no es negociable. Pero no solamente que es radical con esto, sino que él no acepta tampoco de que haya diferencia. O sea, es como si yo soy cristiano y no aceptara a ninguna otra religión. Y si hay otra religión o alguien que se identifique con otra religión, yo voy a matarlo. ¿Me hago entender? Porque sí o sí tiene que ser cristiano. Y ese era Pablo, o ese era Saulo. Saulo era una persona sectaria. Así que el por qué Saulo hacía tanto mal era porque era un miembro activo y eficiente de la secta de los fariseos. Si quieren encontrar la razón, es por eso. Es por eso. Porque no vemos a Saulo matando personas porque sí. No. Saulo no era un sicario así por así. Saulo exclusivamente mataba a los seguidores de Jesús. Así que dimensionemos un poco qué tan complicado puede ser el sectarismo. ¿Qué tan profundo puede ser que una persona sea sectaria? Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 7, nos da una respuesta allí. ¿Tiene Jordan? Capítulo 3. ¿Lo tiene? Léalo. Versículo del 1, del 6 del 1 al 7. Filipenses 3, del 1 al 7. Sí. Por lo demás, hermanos, pues saben el Señor, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado por octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Muchas gracias. Tiempo después, Pablo da la razón de por qué él hizo eso. Tiempo después. Pero para hacer conciencia, hacer caer en conciencia a aquellos que todavía seguían en esos pasos de Pablo, o de Saulo en su tiempo. Y él decía, desde el versículo 4, analicemos el versículo 4.
Aunque yo tenía razones para confiar en mi raza y posición social, yo tendría mucho más razones que cualquier otro en seguir en lo que él estaba, en su secta. Él tenía más razón que cualquier otro sectario, porque es que él era el líder y el más eficiente sectario en aquella época. ¿Me hago entender? Él está diciendo, oiga, recapaciten, no sigan por ese error que yo estaba. Ustedes se glorían de que ustedes vienen de un linaje, de una raza que Dios lo llamó desde Abraham. No se confíen en eso. No pongan su esperanza en eso. Tampoco se confíen en su posición social. En su posición social dentro como tal de esa secta. Porque recordemos que eran los fariseos como tal, pero había un grupo como tal de escribas y que ellos tenían un rango superior. Pues Saulo era un doctor en la ley, era un escriba. Así que esas razones que le da Saulo, versículo 5, y le dice, a mí me circuncidaron cuando yo tenía 8 días de nacido, conforme como tal a los antepasados a la ley. Y además que yo soy israelita y que pertenezco a la tribu de Benjamín. No soy cualquier judío. Yo vengo del linaje directo de Benjamín. Así que yo soy un judío neto. Y no solamente de que tenga esa nacionalidad de judío, sino que dice, y soy hebreo porque mis padres fueron también. Y la ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Se identifica. Y estaba tan dedicado a la ley, era un estudioso de la ley, que seguía las tradiciones de mi pueblo y que perseguía a la iglesia y que nadie podría reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. Era un hombre que dentro del sectarismo judío era un líder, era una persona grande, no era cualquier sectario, no, era una persona bien grande. Ese era Saulo. Y tenía todas las cualidades para ser un grande de los sectarios fariseos. No porque él se autopercibiera judío, no, porque realmente llevaba la sangre, porque había estudiado la ley y porque obedecía la ley. La ley de ellos, de los fariseos. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo puede ser posible que una persona haga tanto mal y no haya autoridades para frenarlo o autoridades para que lo juzguen? Aquí mismo, versículo 6, Filipenses capítulo 3, versículo 6 dice, estaba tan dedicado a la ley y a mis tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y que nadie podría reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. Aunque en el Antiguo Testamento, en Éxodo, es bastante claro que dice no matar, dice Pablo, en su tiempo Saulo, dice yo estaba obedeciendo la ley. Yo estaba obedeciendo la ley. Así que no había nadie que lo juzgara a él, porque simplemente había también en aquel entonces una sociedad sectaria. Él era un sectario, pero había una sociedad sectaria que lo respaldaba. Y ese hombre era intocable. El poder de Saulo en aquel entonces era impresionante. Era un hombre con quien cualquier persona pensaba 2 veces meterse con él. Era un hombre peligroso. Era un hombre bastante peligroso. Nada parecido al Pablo que conocemos, al Pablo de amor. Nada parecido.
Cuando hay una sociedad sectaria, es permitido perseguir, es permitido encarcelar, es permitido matar. Y no es un delito, es algo de admirar, es algo que aplaude, es algo bien hecho. Diga, abuela, por favor, mate a tal. Y usted lo mata y aquí le celebramos. Algo así, más o menos. Cuando hay una sociedad sectaria. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿cuál es la raíz de todo esto? Ya vemos la raíz por la cual Pablo o Saulo hacía lo que hacía. Era porque era un fanático, era un sectario. Pero esto del sectarismo pasa porque el hombre quiere crear sus propias leyes y rige por su propia cuenta lo que está bien y lo que está mal. Y es bien complicado esto. El hombre no está puesto para inventar principios de lo que es bien o lo que es mal. No está puesto para eso. Cuando pasa eso es cuando hay sectas. Salen sectas sí o sí. Porque usted piensa una cosa y yo pienso otra. Y la abuela piensa otra. Y todos pensamos algo diferente. Y si nos agrupamos tenemos un pensamiento aquí. Pero si otras personas se agrupan allá tienen otro pensamiento. Al punto de que podemos pelear, al punto de que podemos echarnos a la cárcel, al punto que podemos matarnos. Y es permitido porque las reglas las hacemos nosotros acá. ¿Me hago entender? Como cuando usted le dice al hijo, yo soy el dueño de esta casa y yo mando en esta casa. Las reglas son esas, pero su vecina tiene otras reglas. Es importante tener en cuenta, iglesia, estamos hablando de sectarismo, es importante tener en cuenta de que Dios es el autor de la ley. Por lo tanto, Él mismo es la ley y es quien da la ley. Dios es el que se encarga de decir en la Escritura qué es lo bueno y qué es lo malo. Si usted quiere sacar otras cosas que digan, no, yo pienso que eso es bueno y yo pienso que eso es malo, iglesia, no somos más sabios que Dios. Eso se va a volver una secta fijo. Los cristianos no estamos para hacer principios. Los humanos no estamos para hacer principios, y menos religiosos. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué fue lo que le dijo Cristo? Sean testigos. De hecho, esa palabra testigo de Jehová es válida. Sean testigos de Cristo, sean testigos de Dios. Cristo no le dijo, oiga, hagan principios. Eso no le dijo Cristo. Nosotros solo somos portadores de la voz de Dios. Nosotros no creamos leyes. No creamos leyes. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Al momento en que nosotros comenzamos a crear leyes, fijo, va a terminar siendo una secta. Y te vas a convertir en un sectario. Pero como la definición como tal que dijimos que un sectario es una persona que está firme en una doctrina y que no aplaude otras o que
está en contra de otras, es muy común que nosotros los cristianos nos llamen sectarios. Es muy común que nos llamen sectarios. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos insta que nosotros debemos estar firmes en lo que creemos. Y de hecho decir que si alguien viene con otras ideas, debemos de tener la capacidad y es nuestro deber contender por lo que hemos creído. Me hago entender esa línea delgada de lo que es un sectario a lo que es obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si es sectario o no es sectario? Si la Biblia le dice que uno hay que estar firme en lo que cree. Por ese principio, iglesia. El principio que acabamos de tener en cuenta. Es importante tener en cuenta que Dios es el autor de la ley. Cuando tenemos, pendiente iglesia, cuando tenemos esto en cuenta de que Dios es el autor de la ley, estamos seguros que si obedecemos la ley o los parámetros que Dios deja, no somos sectarios. No somos sectarios, sino que obedecemos la voz de Dios. Es que el punto de diferencia es Dios. El punto de diferencia para decir una persona es sectaria o no es sectaria es Dios. Si usted es una persona que se rige por normas humanas, por imposiciones humanas, por decretos humanos, construcciones sociales, usted es un sectario. Porque va a haber otras personas que van a pensar diferente que usted. Pero si usted se rige por la voz de Dios, que es el principio de la ley, que es la misma ley, que es la moralidad, entonces usted esté seguro de que no es sectario. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué yo no puedo ser sectario? ¿Por qué la abuela no puede ser sectaria? Porque está obedeciendo la ley de Dios. Es así, o sea, si yo le doy vueltas y vueltas, pues al fin todo el mundo es sectario. Porque todo el mundo piensa en algo y cree en algo y está firme en algo. Pero si vamos al principio, vemos que Dios es el que da la ley. Y que es una ley para todos. Por esas verdades, por esos principios, fue que muchos cristianos murieron en el siglo XVI. Y no lo podemos tildar de sectarios, sino varones piadosos, varones con un espíritu inamovible. Por eso, es que cuando Lutero decía, tenga en cuenta las 5 solas, es por eso mismo que estaba pasando. Un sectarismo de indulgencia. El sectarismo ataca. El sectarismo mata. El sectarismo encarcela. Eso hace el sectarismo. En el sistema de aquel tiempo estaba la cuestión de las indulgencias. Y era el único camino como tal que ellos decían que podían encontrar la salvación. Lutero dice, no, tenga en cuenta 5 parámetros. Y es cuando saca las 5 solas. Tengamos en cuenta la sola fe. Que el hombre es justificado por la fe. El hombre es justificado por la fe. Luego ve los pasajes, después lo busca. Romanos 3:28. La sola escritura. Que no hay otro libro, que no hay otra verdad. Porque recordemos que es la voz de Dios y solamente la voz de Dios puede ser encontrada acá. Cuando hay iglesias, cuando hay congregaciones que tienen la Biblia y tienen otro libro de respaldo, entonces no es sola escritura, es escritura y algo más. Y no puede ser así.
Porque si es algo más, es del hombre. Y fijo, va a terminar en secta. Así que aquellos que tienen la Biblia, pero tienen otros libros, ¿cómo se llaman? Sectas. Que yo tengo la Biblia, pero también tengo otro libro inspirado por Dios, pues las Escrituras me dicen que solamente en Apocalipsis 22, vayamos allá. (22, 18 y 19). Tengan cuidado todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. A quien le añada algo, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguien le quita algo a las palabras de la profecía de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se nombran aquí. Es así de complicado y así como cierra Apocalipsis, que dice, no añadirá nada a este libro. Este libro es único. Este libro es la palabra de Dios. No hay otro libro. Aquí hay un cierre rotundo. Y hay unas consecuencias para quien lo incumple. Solo gracia, la salvación es un regalo de Dios. La salvación no se gana con nuestras obras. Nadie se gana la salvación. Y de nuevo, si hay una congregación, si hay alguien que le dice que usted puede encontrar la salvación haciendo esto, yéndose de rodillas, orando tal cosa, haciendo lo que sea, fijo es una secta. Solo Cristo. Solo en Jesús hay salvación. Y esto no es que sea un egocentrismo, sino pues refuta con Dios. No es que sea un egocentrismo que en la Escritura dice que solo en Cristo hay salvación. No es que dice, es que todo lo quiere Cristo. Pero es que Dios ya dijo que es Cristo. Y si le comenzamos a dar vuelta de por qué Cristo, volvamos a acordar que el principio de la ley es Dios. Y que nosotros estamos para ser portadores, para cumplir la palabra de Dios, no para sacar parámetros la ley de Dios. Solo en Cristo hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Solo gloria a Dios. Dios nos hizo para su gloria. Eso dice Isaías 43, 7. Pero ¿cómo así de que solamente para la gloria de Él? Sí, dice que nosotros somos únicamente para su gloria. Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante comienza claramente a decir de que no tengamos otros dioses ajenos, de que no hay nadie más que un solo Dios. Y si usted le pone a poner cualquier cosita que acompañe a Dios, fijo, termina en secta. El hombre no está puesto para hacer principios y leyes. El hombre está puesto para anunciar el Evangelio, para ser testigos de Cristo, para, en el buen sentido, ser testigos de Jehová. Estar apegados a estas verdades, a estas doctrinas bíblicas, no nos hace sectario, nos hace seguidores fieles. Pero si usted se guía no por la voz de Dios, sino por Dios y algo más, o por Dios y algo menos, o por lo que mi vecino dice, o por lo que el mundo dice, fijo, estás en camino al sectarismo. Y ya vemos qué es lo que hace cuando uno va camino al sectarismo. Por eso inicié
lo que el gran Pablo en su tiempo de Saulo hizo. Y seguro que si nosotros nos comparamos con Pablo nos sentimos muy diminutos. Pero si tomamos en cuenta lo que Pablo en su tiempo hizo, en los principios, cuando no era Pablo, sino Saulo de Tarso, vemos las consecuencias, vemos el alcance de poder estar inmersos en un sectarismo y creer que estamos haciendo las cosas bien. Se nos fue el tiempo. Sin embargo, también es importante, iglesia, que nosotros que de una u otra manera nos identificamos como línea reformada, es importante tener en cuenta de que aún en la línea reformada hay este problema del sectarismo. Y esto de pronto lo vamos a tocar, si usted de pronto, nosotros somos reformados, ¿cierto? Pero va a otra iglesia reformada y hay como ciertos choques. No, que yo creo en una cosa, no, que yo creo en otra cosa. Y si usted no cree en lo que yo creo, pues como que allá. No es de los míos. Eso es muy común en la iglesia reformada. Desafortunadamente es común. Desafortunadamente. Pero es por lo mismo. Hay principios que Dios deja establecidos en las Escrituras. Que ellos conocen los principios, los reformados, sí, puede ser, pero también hay una falta de mostrar como tal el fruto del Espíritu Santo. Y cuando no hay amor, cuando no hay fe, cuando no hay paciencia, se muestra estos destellos de sectarismo. Ser denominacionalista o abrazar como tal una denominación puede convertirnos en ser sectarios. Nosotros somos la puerta estrecha. Otros dicen que van a la iglesia bautista, otros dicen que van a la iglesia presbiteriana, otros a los anglicanos, a los puritanos, en fin. Pero yo aferrarme a que yo soy de la puerta estrecha, yo creerme mejor que un presbiteriano o creerme mejor que un bautista, grave, iglesia, grave, grave, grave. Porque como decía Pablo, la cuestión es que yo soy de Pablo o que yo soy de Apolos. La cuestión es que yo soy de la puerta estrecha. No, somos de Cristo. Somos de Cristo. Iglesia, hay que estar firmes en el Evangelio, hay que estar firmes en lo que creemos. Y saber la distinción. Saber la distinción. No es que usted es sectario, no es que yo sea sectario, es que el principio de la ley es Dios. Y cuando yo sigo el principio de la ley, simplemente yo soy obediente a la ley. Sectario, si yo le pongo, si yo le quito, si yo me invento cualquier cosa humana, ahí soy sectario. Debemos de estar firmes en las Escrituras. Algo que mencionan bastante acá es que el cristiano muere por el Evangelio. El sectario mata por lo que cree. ¿Qué hacía Saulo en su tiempo como sectario? Mataba. Y para él estaba bien y nadie le decía nada en esa sociedad sectaria. El cristiano muere por el Evangelio. El cristiano no está para matar a nadie. No está para avergonzar a nadie. No está para creerse mejor que nadie porque tiene simplemente una mejor doctrina.
Hay que sufrir, hay que vivir, hay que morir por el Evangelio. Cuando llegamos a ese grado, podemos estar seguros de que no somos sectarios. Pero es muy fácil ser sectario, ya lo ven, es fácil, es fácil. Y la cuestión es que yo soy sectario y eso es problema mío, no, son los estragos que yo hago siendo sectario. Son las personas que se ven afectadas porque yo soy sectario. Nadie le importaba de que Pablo fuera fariseo, lo que le importaba es que estaba tras de él, persiguiéndolo para matarlo, para echarlo para la cárcel. Eso es complicado. En el día de hoy vemos algunas religiones, unas sectas, incluso que se matan ellos mismos por matar a otros que no creen en su religión. Ponen bombas, ponen poco de cosas, son sectarios, matan. Nosotros no somos así.